Hola, ¿qué tal? En este vídeo te voy a explicar cómo escribir un artículo en F1 al día. Te recomiendo que si aún no te has pasado por el vídeo de iniciación al panel Noxvo, te lo dejo en la descripción para que le eches un vistazo porque ahí explico algunas cosas básicas que deberías tener en cuenta antes de escribir un artículo. Entonces ya suponiendo que has visto ese vídeo, para escribir un artículo tendríamos que ir a f1aldia.com/admin y loguearnos con los datos que nos dio Pablo con tu cuenta de redactor, vaya. Entonces, una vez dentro, tendremos que ir a contenidos, artículos, y nos llevará a esta pestaña, a esta pantalla, mejor dicho, donde aparecen todos los artículos que los redactores de F1 al día hemos escrito. Entonces, para escribir un nuevo artículo, una nueva noticia, como dice aquí, hay que pinchar, añadir nuevo artículo, y nos llevará a esta otra pantalla donde hay diferentes opciones y campos a rellenar, que esto es lo que tendríamos que rellenar cada vez que queremos escribir un artículo. Entonces, voy a escribir yo un artículo, que bueno, de hecho habéis visto que lo tenía escrito ahí, y con ese ejemplo os voy a ir explicando yo, paso por paso, qué es lo que tenéis que rellenar. Vale, como veis, este es el artículo que he escrito. Bueno, es este, ¿no? Son unas declaraciones de Rob Smedley, el ingeniero el jefe de rendimiento de Williams, que vaya, bueno, de cara a 2017 se supone que se va a centrar en el desarrollo a largo plazo. Entonces lo que he hecho ha sido escribir este mismo artículo en lo que es aquí la web de F1 al día, ¿no? Para publicarlo. Entonces, imaginaos, ¿no? Que empecéis a escribir y el coordinador os pasa este mismo artículo para que lo escribáis, ¿no? Dice, oye, pues Pepito, o seas quien seas, escribe este artículo. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Como te he dicho antes, te metes en f1aldia.com/admin, vas a añadir un artículo y te llevará a esta pantalla. Entonces, en primer lugar, tendréis que poner vuestro usuario. En mi caso, soy Edel González, pues pongo mi nombre, porque yo qué sé, si soy Edel González y pongo Elías, pues el que va a cobrar por este artículo va a ser Elías y no voy a ser yo. Así que solo por eso os conviene poner vuestro nombre, si queréis cobrar, claro. Entonces, una vez puesto el usuario, lo siguiente sería la fecha. Este campo lo suelo rellenar al final cuando escribo todo el artículo, porque como veis, pone que son las 10:02, que en realidad esta es la hora a la que he empezado a escribir el artículo. Pero ya son las 10:42 y sería cuando lo iría a publicar. Pero me voy a esperar porque aún os tengo que explicar todo y ya cuando lo vaya a publicar pondré la hora que es cuando lo vaya a publicar. Entonces, como digo, lo dejamos para luego. Categoría 1, noticias. Bueno, en este caso, como veis, hay diferentes categorías, pero mayoritariamente vais a escribir solo noticias. A no ser que, bueno, pues algún día queréis escribir algo de opinión o algo de técnica, pondréis lo correspondiente, pero vaya, ya os digo, mayoritariamente vais a escribir noticias. Siguiente categoría, la categoría 2. Tengo puesto Williams, como veis, son los equipos de Fórmula 1. En este caso la noticia trata sobre Rob Smedley, que es parte de Williams, y por eso pongo Williams. Si yo qué sé, estaríais escribiendo la renovación de Bottas, bueno, la renovación, el fichaje, mejor dicho, de Bottas Mercedes, entonces pondríais el equipo Mercedes. Categoría 3, el piloto. En este caso, como Smedley no es un piloto y tampoco la noticia está relacionada sobre un piloto, yo qué sé, si Smedley, por ejemplo, hablase de Massa, igual sí que podríamos poner Massa, pero como realmente no habla de ningún piloto, yo esto lo suelo dejar en ninguno. Siguiente, el antetítulo. Como veis, el antetítulo es un titular pero muy corto, varias palabras, y es todo lo que aparece aquí en rojo encima de cada noticia, ¿no? Como veis, nuevos retos, echa de menos el ruido, a seguir trabajando, correrá para Mercedes, etc. Entonces, cosas a tener en cuenta sobre el antetítulo. Lo primero de todo es que no tiene que ser muy largo, porque veis que si es muy largo os pasará algo como esto, que se pondrá en 2 líneas en vez de en uno, y como veis pues queda mejor todo en una línea, así que en ese aspecto tener cuidado, que no sea algo muy largo, y por otro lado que sea en mayúsculas, porque como veis está todo en mayúsculas. Es decir, en esta opción del antetítulo a tener en cuenta que no sea muy largo y que sea en mayúsculas. Siguiente apartado, el titular. Bueno, un apartado fundamental, ¿no? En cada noticia, creo yo. Yo ya estoy diciéndolos desde mi experiencia en la web, suelo escribir 2 tipos de artículos. Por ejemplo,
Si la noticia son unas declaraciones de cualquier persona, como en este caso son las declaraciones de Rob Smedley, pues suelo poner o un titular, como es este de aquí, en el que simplemente explico un poco o resumo la noticia, es decir, Rob Smedley se va a encargar de nuevas cosas, en este caso desempeñará nuevas funciones en Williams, o lo que puedo poner sería Rob Smedley, dos puntos, comillas, comillas, y aquí pondría de todas las declaraciones que he escrito, pues las más relevantes o las más importantes. Pues yo qué sé, me centraré en el largo plazo, sería por ejemplo, pero bueno, como creo que es más relevante o más importante dejarlo así, lo voy a poner el titular así, explicando un poco lo que sería la noticia. Bueno, luego también a tener en cuenta el tema de cómo de largo es, porque si os fijáis, si empiezo a escribir caracteres, fijaros aquí arriba, va a haber un momento en el que se empieza a pasar de línea. Así que el límite yo de cuánto largo puedo poner un artículo suele ser, fijaros, aquí en primero está en un azul más oscuro, luego un azul un poquito menos oscuro y luego un azul un poquito menos oscuro aún. Pues mi límite suele estar aquí, cuando ya suele empezar el azul un poquito menos oscuro, perdón. Porque eso, si ponéis un titular muy largo, pues al igual que el antititular, que se pondrán en dos líneas, pues igual el titular se os baja hasta abajo y ocupa demasiado espacio, ¿no? Así que eso, también tened cuidado con el tema de cómo de largo es el titular. Siguiente cosa a tener en cuenta, o siguiente cosa que tenéis que hacer cada vez que queréis escribir un artículo, el titular, ¿no? O el mensaje que va a salir en Twitter cada vez que publicáis un artículo. En Twitter me refiero, en el Twitter de F1 al día. Aquí hay varias cosas a tener en cuenta. La primera cosa, y no por ser la primera, es la más importante, el tema de cómo de largo es este tweet. Tened en cuenta que en Twitter se pueden poner tweets de hasta 140 caracteres. Y en este caso, ¿cómo podéis saber si os pasáis de esos 140? Pues bien, es así de sencillo. Si vosotros escribís y aquí os pone que faltan menos de 24, eso significa que va a haber palabras que no van a salir en el tweet porque os pasáis de los 140 caracteres. Así que siempre que vayáis a escribir aquí el tweet, tenéis que tener en cuenta y fijaos bien que aquí tiene que poner o 24 o que faltan 24 caracteres o más. Porque ya, si os va bajando esto, 23, 22, 21, estos tres últimos caracteres que he puesto no saldrían en el tweet. Así que tener cuidado en ese aspecto y que fijaos siempre que aquí aparezcan o 24 o más. El siguiente apartado que veis aquí, que sale seleccionar archivo, esto sería para la imagen que va a aparecer junto al tweet. Esto ya os lo subo para otro vídeo explicando cómo publicar las imágenes, porque no es que sea algo muy complicado, pero bueno, también requiere un poquito de trabajo hacerlo. El siguiente apartado sería la URL, que bueno, no tiene más misterio, es simplemente cuando entras a una noticia lo que aparece aquí, que bueno, como veis, lo que suelo hacer yo es poner la misma URL, pero, lo mismo que el titular, pero quitando algún artículo o alguna palabra que no sea relevante. El siguiente apartado sería los tags o las etiquetas, que, siempre poner aquí, si trata, yo que sé, vuelvo al ejemplo de antes, la renovación. El fichaje de Williams por Mercedes, pues pondría tags. Valtteri Bottas, Mercedes, Lewis Hamilton, igual porque va a ser su compañero, y Nico Rosberg porque es a quien va a sustituir, ¿no? En este caso, como la noticia es de Williams y Rob Smedley, pues pongo de etiquetas Smedley Williams. Siguiente apartado, y bastante importante, el tema de la prioridad. Como veis, cuando entráis a f1aldia.com aparecen tres noticias como en un primer plano, así grandes para que se vean bien, después una fila con 5 noticias que son también un poquito más pequeñas, pero bueno, se ve que son más grandes que estas de abajo, y luego ya estas de abajo que sí que son las igual menos importantes o las que ya tienen más antigüedad, etcétera. Entonces, ¿qué noticias publicamos nosotros aquí, en prioridad 1 o en P1, que es como nos solemos llamar? Es decir, son las importantes, ¿no? Las que más prioridad tienen. Solemos publicar aquí las noticias relacionadas con Mercedes, con Red Bull y con Ferrari, es decir, con los equipos tops. Y luego, por otro lado, pues noticias
así, yo que sé, relevantes, por ejemplo, como esas tres que tienen que ver con Ecclestone y, bueno, la nueva dirección del grupo Fórmula 1 y demás. Es decir, entonces aquí, esta noticia de Williams que he escrito no iría en P1, en prioridad 1, porque no es ni Mercedes, ni Red Bull, ni Ferrari, ni es algo pues, que tenga relevancia o que sea importante, ¿no? Entonces iría aquí en estas 5, entre estas 5, sería en P2 o en prioridad 2, ¿no? Que así lo solemos llamar. Luego ya estas de aquí, el resto son prioridad 3 y ya prioridad 4. Y luego ya, bueno, pues el resto de noticias ya que se van perdiendo por ahí serían prioridad 5. Entonces, insisto, esta noticia sería prioridad 2, entonces marcaría el 2. Siguiente, la portada y la entradilla. Esto, como veis, es lo mismo y simplemente es el texto este que aparece aquí, ¿no? Debajo de los titulares. Bueno, se podría decir que aquí lo que tenéis que poner es algo así como un resumen o alguna otra cosa que no pongáis en el titular, ¿no? Pues yo qué sé. Si sería, vuelvo, el fichaje de Bottas, pues aquí pondrías oficial de Valtteri Bottas, ficha por Mercedes para la temporada 2017 y aquí podrías poner en portada. El piloto finés llega a Mercedes tras, yo qué sé, no sé, tras varios años, por ejemplo, corriendo para Williams, algo así. Entonces también tened en cuenta, por un lado, eso, ¿no? Que es como añadir, agregar algo más de la noticia y también tened en cuenta que no os paséis de una línea. Yo aquí me he pasado, es decir, os podéis pasar un poco, pero que esto no sea más de una línea porque os pasará lo mismo que os pasa con el antetítulo, que pasará como esto de aquí, que se va a 2 líneas y que además quedará demasiado largo y demasiado feo. Entonces eso, tened cuidado, no os paséis de una línea a poder ser. Siguiente y bastante importante, el tema del cuerpo de la noticia o lo que es la noticia en sí, ¿no? Mis compañeros y cualquier página, al fin y al cabo, de Fórmula 1, de cualquier otro ámbito periodístico, utilizan, digamos, una estructura que sería el párrafo introductorio de la noticia, algún otro párrafo o alguna otra oración así complementaria y luego ya, en este caso, serían declaraciones. ¿Veis? Otra oración o otra información extra y declaraciones. Aquí otro párrafo explicativo y más declaraciones y más declaraciones. Es decir, siempre tened en cuenta que empecéis cada noticia con un párrafo introductorio y luego ya el resto de la noticia, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, cómo poner las cursivas o cómo poner las declaraciones en cursiva, ¿no? Porque en F1 al día tenemos varios requisitos para los quotes, para lo que declara la persona, en este caso es Smedley, y por un lado es ponerlo entre comillas. Como veis aquí, lo que está entre comillas, lo que estoy marcando son declaraciones de Rob Smedley y aparte de ponerlo entre comillas, también lo ponemos en cursiva. ¿Y cómo ponerlo en cursiva? Pues tenemos que seleccionar la declaración, incluyendo las comillas, y pinchamos aquí en la I esta y aparecerá estas expresiones, por así decirlo, que significará que luego cuando esté en la web saldrá en cursiva. Bueno, voy a poner entonces todas las declaraciones en cursiva, en esto de aquí también. Ahí va, la coma no, sin la coma, así. Y por último, esto de aquí. Listo. Eso por un lado. Y por otro lado, cómo poner la negrita. Sabéis que la negrita sirve para destacar lo que es importante, así que no me pongáis todo el artículo en negrita. No hagáis como a veces los estudiantes hacemos que dicen, venga, pues de este texto subrayarme lo importante. Y luego resulta que subrayamos todo. Entonces, yo suelo poner por cada párrafo 3-4 palabras en negrita, no mucho más. Incluso hay párrafos que no hace falta ni ponerles negrita porque realmente no dicen algo relevante. Entonces, este primer párrafo podría poner que el rol de Smedley pues sufrirá alguna modificación simplemente. De este segundo párrafo empezaré el desarrollo a medio y largo plazo del coche. De este tercer párrafo pues no voy a poner nada. De este cuarto párrafo aún no tienen planeado. Eso es que aún no tienen un plan definido de qué van a hacer con Smedley, si va a seguir viajando los circuitos, si se va a quedar en Grove en la fábrica, etc. De este siguiente párrafo no voy a poner nada. Y de este último pues
pues no voy a poner nada del último párrafo. Así que esto sería un poco la noticia. Bueno, luego esto último de convertir, esto no hace falta que toquéis nada, esto siempre se va a quedar en sí. Y volvemos a lo que os he dicho de la fecha, importante. Son las 10:55 y pues lo vamos a publicar a las 10, imaginaos, y 55. Bueno, aún no, porque me faltan hacer las imágenes, pero imaginaos que lo iríamos a publicar a las 10:55. Pues pondríamos aquí las 10:55, después de tener todo ya listo, y le damos a guardar cambios. Y le tendríamos que dar, ahora aquí salen artículos pendientes, artículos publicados. Tendríamos que darle al tic este azul, validar, y ya se publicaría en la web en prioridad 2, como estamos viendo. Es decir, aparecería... vale, eso, aparecería aquí. Es decir, estos se moverían uno para la derecha y aparecería aquí donde está este de Antonio Giovinacci. Entonces, voy a parar aquí el vídeo, voy a hacer el otro vídeo de las imágenes para que también os lo veáis, de cómo hacer las imágenes y subirlas. Entonces ya estaréis listos para publicar. Ya sabéis que si tenéis alguna duda me podéis preguntar a mí, le podéis preguntar a Pablo. Sabéis que estamos encantados de ayudaros.